Pueblos mágicos nuevos más sorprendentes de México que pocos saben que existen en México. México esconde tesoros únicos que aún pocos conocen. Hoy te llevo a descubrir algunos de los mejores pueblos mágicos nuevos, lugares llenos de historia, tradición, paisajes impresionantes y una cultura vibrante que te dejará sin aliento. Prepárate para conocer rincones auténticos, donde la magia no solo está en sus calles, sino en cada detalle, en su gente y en la naturaleza que lo rodea. Acompáñame en esta aventura para descubrir juntos este increíble destino que seguro querrás visitar. Entre montes y ríos, un susurro ancestral. Un pueblo mágico guarda historias sin igual. Calles que hablan y muros que cantan. Secretos de siglos que el tiempo encanta. Ven y descubre, viajero, este rincón, donde brota la vida en pura emoción. Un tesoro oculto, un mágico lugar, que en cada paso invita a soñar. Comenzamos. Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes. En el año 2023 un pequeño pueblo de Aguascalientes se convirtió en pueblo mágico por su papel en la independencia, su belleza natural y una ruta del vino impresionante. Hoy te llevo por Pabellón de Hidalgo, un destino cargado de historia, cultura y sabores por descubrir. Fundado entre los años 1597 y 1601, este pueblo pertenece al municipio de Rincón de Romos, a unos 40 kilómetros al norte de la capital del estado. El 26 de junio de 2023 fue reconocido como pueblo mágico, sumando riqueza turística y cultural al estado. Pabellón de Hidalgo fue un lugar clave en la Guerra de Independencia. Después de la derrota en el Puente de Calderón, los insurgentes llegaron aquí y en la hacienda de San Blas se separó el mando de Miguel Hidalgo. El Museo de la Insurgencia fue instalado en la antigua hacienda de San Blas en el siglo XVII, conserva murales de Alfredo Cermeño que narran la historia mexicana de entre los años 1810 y 2010. Y fue uno de los primeros museos de Aguascalientes, inaugurado en 1967. La parroquia de San Blas es un templo colonial con mezcla de estilos neoclásico y neogótico, y una impresionante portada de cantera rosa. El acueducto de San Blas tiene arcos de medio punto con cerca de 500 metros de longitud, construido para abastecer la hacienda, y hoy una joya arquitectónica viva de los siglos XVI y XVII. La presa de San Blas es ideal para pesca, senderismo, observación de aves y campismo, y conecta hacia las barrancas de la Sierra Fría. El Cerro de la Santa Cruz es una elevación con una cruz de más de 20 metros. Durante la segunda semana de septiembre se realiza la peregrinación nocturna al cerro con antorchas, danzas y pólvora. En Pabellón de Hidalgo puedes formar parte de la ruta del vino de Aguascalientes, destacando Hacienda Las Letras del año 1854, con viñedos y cavas históricas. Vinícola Chacón con experiencias en su cava subterránea, Fragüe, una boutique con innovadoras etiquetas y cerveza con uva, Guinevere. La fiesta de San Blas que se realiza el 3 de febrero cuenta con actos religiosos, feria local, música y danza. Durante la segunda semana de septiembre se realiza la peregrinación nocturna al cerro con luminarias, danzas y pólvora. El museo forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El museo muestra la destitución de Hidalgo como general en este sitio, un giro crucial en la independencia. Pabellón de Hidalgo nos muestra que incluso los pueblos más pequeños guardan historias gigantes, del camino real, de la independencia, de la producción de vino, y de comunidades que lo dan todo para conservar su belleza. Si buscas cultura, paisaje, tradiciones y sabores en un solo destino, este pueblo mágico es tu siguiente gran descubrimiento. En Pabellón, la historia florece en la piel. Donde Hidalgo encendió libertad con su fiel pincel. Museos que susurran pasados de gloria. Y un templo que guarda la luz de la historia. Entre calles de adobe y fiestas sin prisa. La fe y la memoria se tornan sonrisa. Río San Pedro murmura entre sauces callados. Un pueblo mágico, de sueños dorados. Santa Rosalía, Baja California Sur. Imagina un pueblo mexicano con arquitectura estilo Nueva Orleans, iglesias metálicas diseñadas por Eiffel, playas de arena oscura y legado francés minero. Hoy visitamos Santa Rosalía, un pueblo mágico único y poco conocido en Baja California Sur. Santa Rosalía es considerada la Francia del desierto en la costa del Mar de Cortés, por su herencia galo-minera.
Santa Rosalía está situada en la costa este de la península, en el municipio de Mulegé, frente al Golfo de California. Santa Rosalía fue fundada como Cachanía en el año 1884 tras el descubrimiento de cobre, y renombrada como Santa Rosalía por la compañía francesa El Boleo. La iglesia de Santa Bárbara es un templo prefabricado de acero galvanizado, atribuido a Gustave Eiffel, instalada en el año 1897 tras exhibirse en París. El Palacio Municipal, la Biblioteca Mahatma Gandhi, el Hotel Francés y la zona denominada Mesa Francia, cuenta con casas de madera del siglo XIX. Fue declarada zona de monumentos históricos en el año 1986, con 32 inmuebles protegidos. En la antigua instalación de la mina El Boleo, fundada en el año 1885, hoy se aprecian maquinaria, hornos, rieles y convoys preservados. El Museo de Historia de la Minería, ubicado en las antiguas oficinas, cuenta con locomotoras, herramientas y documentos gracias a la época dorada del cobre. Playas Negras es una playa con arena oscura y atractiva para fotografía frente a aguas color turquesa. La zona semidesértica colinda con la Sierra de la Giganta y los volcanes de las Tres Vírgenes, fuentes termales y pinturas rupestres. Desde Santa Rosalía pueden ir a visitar Bahía de Concepción a unos 62 kilómetros al sur, perfecto para snorkel, kayak y avistamiento de fauna marina como tortugas y lobos marinos. En Santa Rosalía es famoso el pan del boleo, horneado en panaderías desde el año 1901 con técnicas francesas. Las artesanías de Santa Rosalía cuenta con objetos de cobre, arte y utensilios, cestería, textiles y piezas huicholes. La ciudad contaba con electricidad temprana e infraestructura francesa como agua, telégrafos y teléfonos en el año 1900. Santa Rosalía preserva 4 mini minas turísticas: La Maquinita, Santa Bárbara, San Luciano, Santa Águeda. Durante el mes de septiembre se realizan las celebraciones de Santa Rosalía de Palermo, la patrona de Santa Rosalía. Durante todo el año es posible disfrutar de buceo, actividades al aire libre y gastronomía. Santa Rosalía es un pueblo que desafía las normas, bosques desérticos, mar turquesa y un pasado francés minero que aún late en sus calles y edificios. Si buscas una historia auténtica, sabores únicos y paisajes que inspiran, este pueblo mágico del 2023 es la joya que no sabías que existía. Santa Rosalía, entre mares y cobre forjada. Con alma francesa y esencia encantada. Su iglesia de hierro, legado viajero. Del genio Eiffel, un símbolo sincero. Minería y desierto se funden al sol. Y el golfo resplandece cual mágico farol. Pan dulce, historias, y un muelle sin prisa. Te envuelven el alma con cálida brisa. Candelaria, Campeche. México oculta una joya selvática bendecida por cascadas turquesas, vestigios mayas y un río navegable que nace en Guatemala. Esto es Candelaria, un pueblo mágico que recién llegó en 2023 y te va a dejar sin aliento. Candelaria se ubica en el sureste de Campeche, a orillas del río Candelaria, que nace en Guatemala y recorre unos 400 kilómetros antes de llegar al Golfo de México. Su clima es cálido húmedo tropical con lluvias de mayo a diciembre y vegetación selvática exuberante. En los alrededores de Candelaria se destaca la zona arqueológica El Tigre, Itzamcanac, antigua capital comercial maya de Acalantischel, con plaza ceremonial de 200 metros, 3 basamentos y 2 altares. Otros vestigios cercanos incluyen el Naranjo, Peje Lagarto y Taxaa, sitio histórico asociado a la ejecución de Cuauhtémoc. El río Candelaria con su agua cristalina y navegable es ideal para kayak, rafting y pesca, con rápidos y zonas tranquilas. En los alrededores de Candelaria pueden visitar las cascadas, Salto Grande, Salto Toro y Salto Muerto, que ofrecen sendas, pozas naturales y paisajes selváticos impactantes. El manantial Pedro Baranda tiene aguas turquesas y el manantial Miguel Hidalgo es conocido como aguas verdes. Las lagunas La Misteriosa y Las Conchitas cuentan con islotes, propicias para paseos en lancha. Candelaria está próxima a la reserva de la biosfera Calakmul y humedales de los Petenes, territorio de jaguares, monos aulladores, aves migratorias y fauna diversa. La fiesta de la Virgen de la Candelaria realizada el 2 de febrero cuenta con procesión, danza, música y feria local. Candelaria preserva tradiciones mayas locales, jaraneros y rituales chontales propios de la región. El Tigre, capital maya, fue clave en la ruta comercial y puerto fluvial entre Petén y Campeche.
Más del 40% del municipio tiene protección ambiental, gracias al ecoturismo local. Candelaria es un tesoro verde, cascadas encantadas, manantiales turquesa, historia maya milenaria y una cultura que late entre la selva. Este pueblo mágico recién nombrado en 2023 es una aventura completa para tus sentidos. Si buscas ecología, tradición y paisajes únicos, apunta este destino en tu cámara y tu corazón. Candelaria, al borde del río encantado. Donde el verde y la historia van de la mano. Cuevas sagradas y selva vibrante. Te invitan al alma a soñar en un instante. Con templos coloniales y cantos de fiesta. La tradición campechana aquí se manifiesta. Refugio de aves, leyenda y saber. Un rincón escondido que hay que conocer. Continuamos en nuestro próximo destino. Hidalgo del Parral, Chihuahua. Imagina un pueblo minero que llegó a ser la capital mundial de la plata, donde murió Pancho Villa, y que ahora conserva palacios lujosos, minas subterráneas, templos coloniales y el legado de una heroína local. Te presento Hidalgo del Parral, un tesoro escondido del norte de México. Hidalgo del Parral, donde el tiempo conduce. Hidalgo del Parral, la capital del mundo de la plata y último refugio de Pancho Villa. Hidalgo del Parral fue fundado en el año 1631 por el descubrimiento de la mina La Prieta, su nombre real era Real de Minas de San José del Parral. Durante la época colonial Hidalgo del Parral fue tan importante que el rey Felipe IV lo nombró capital del mundo de la plata. El 26 de junio de 2023 Hidalgo del Parral fue incluido en la lista de pueblos mágicos, reforzando su atractivo turístico. Su centro histórico protegido cuenta con 195 manzanas y más de 500 edificios históricos, declarados zona de monumentos históricos por el INAH. La parroquia de San José, construida entre los años 1673 y 1886, es un templo barroco en cantera y es el corazón colonial del pueblo. La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un vitral circular y una fachada imponente. El Palacio de Alvarado del año 1903 tiene un estilo ecléctico / diagonal neoclásico, Art Nouveau con mármol de Carrara, y hoy es un centro cultural. El Teatro Hidalgo fue un antiguo convento franciscano transformado en centro cultural. La Casa Stalfort y la Casa Griensen son edificios con historia de espionaje, revolución y arquitectura porfiriana. La Puerta del Tiempo es un monumento contemporáneo símbolo de pasado y futuro. La mina La Prieta se puede explorar en tour guiado, descendiendo hasta los 90 metros bajo tierra, con maquinaria original y vestigios de plata. El Cerro de la Cruz define la silueta de Parral y alberga la mina La Prieta. El Museo Francisco Villa está ubicado en la Casa del General, muestra documentos, objetos y el sitio de muerte en el año 1923. La ruta de Pancho Villa recorre los lugares clave de la Revolución. El Festival Jornadas Villistas durante julio y el Día del Minero el día 11 de julio cuenta con cabalgatas, ferias y celebraciones populares. La Batalla de Parral en el año 1865 es un triunfo local contra tropas francesas e intervención en la Segunda Intervención Francesa. Elisa Griensen, que vivió entre los años 1888 y 1972, es una heroína regional, defendió Parral durante invasión americana y es símbolo de folclore local. Hidalgo del Parral produjo plata por más de 300 años, lo que la hizo famosa en la corona española. La arquitectura de Hidalgo del Parral da una mezcla perfecta, barroca, porfiriana, Art Nouveau y moderna, visible en edificios civiles y religiosos. Hidalgo del Parral nos enseña que el oro no siempre se mide en metales, sino en historia viva, calles coloniales, cómplices del pasado como Pancho Villa y voces heroicas como Elisa Griensen. Si buscas un pueblo mágico que combine gloria minera, memoria revolucionaria y cultura auténtica, este rincón del norte es tu próximo gran destino. Parral de leyendas, de mina y revolución. Donde Villa cayó con balas y pasión. Sus calles narran con voz del pasado. El oro y la plata de un pueblo dorado. Teatros antiguos, plazas con encanto. Y un río que canta su murmullo santo. Entre sierras y historia, su alma reluce. Hidalgo del Parral, donde el tiempo conduce. Jilotepec, Estado de México.
Un pueblo mágico con bosques de secuoyas, peñas para escalar, un santuario en la cima de un cerro y danzas con cuernos para pedir buena cosecha. Bienvenidos a Jilotepec, el nuevo destino para aventureros y amantes de lo auténtico en el Estado de México. Jilotepec en el Cerro de los Jilotes es un pueblo mágico con cultura otomí, naturaleza viva e historia colonial. Jilotepec está situado a unos 100 kilómetros al norte de Ciudad de México, dentro de la región 2 Atlacomulco. Su nombre viene del náhuatl, Xilotl, mazorca tierna, y tepetl, cerro, es decir, Cerro de los Jilotes. Jilotepec fue incorporado al programa Pueblos Mágicos el 26 de junio del año 2023. La parroquia de San Pedro y San Pablo, siglo XVI, es una joya franciscana con fachada sobria, retablo barroco y pila bautismal. Cruz de Dendo es una cruz atrial otomí franciscana junto al antiguo Teocalli. La Plaza Manuel Ávila Camacho cuenta con kiosco y obelisco, complementada por la Alameda y el Palacio Municipal. El Santuario de la Virgen de la Piedrita, en Canalejas, en un cerro cuenta con construcción gótica sobre una piedra milagrosa. El Monasterio Ortodoxo San Antonio el Grande es un inesperado templo con arquitectura colorida y visitable los domingos. Las peñas de Descanía Alto son formaciones rocosas ideales para escalada, rapel, camping y senderismo. El Parque Las Secuoyas tiene secuoyas rojas en miniatura, con juegos, cafetería y arte al aire libre. Los petroglifos de San Lorenzo Octeyuco son vestigios de la cultura otomí en piedra. El Carnaval Xita, antes de Cuaresma, cuenta con danzas prehispánicas con cuernos para pedir cosechas, continuadas hoy por comunidades otoñi. La Feria Regional en diciembre cuenta con exposiciones, música, gastronomía y sentido comunitario. Jilotepec es parte del Camino Real de Tierra Adentro y conserva una cruz franciscana sobre un antiguo teocalli otomí. Los Xita usan cornamentas de ganado en su danza ancestral para pedir buena cosecha. Las secuoyas son híbridos jóvenes, pero evocan ecos de California en el Estado de México. Jilotepec es más que un rincón natural, es un viaje entre historia otomí y franciscana, rocas imponentes, tradiciones vivas que hablan de sus raíces y sabores auténticos guardados por generaciones. Este pueblo mágico recién nombrado en el año 2023 te hará ver México como una historia aún por descubrir. Jilotepec, en las cumbres del viento y del sol. Guarda templos antiguos y un místico rol. Entre riscos y bosques respira su esencia. Con aire de historia y firme presencia. Sus ferias y danzas vibran de emoción. Mezclando el maíz con la tradición. Un rincón mexiquense de noble raíz. Que al alma del viajero deja feliz. Acaxochitlán, Hidalgo. Acaxochitlán es un lugar en el que abunda el acaxochitl, naturaleza, cultura ancestral y misticismo en la Sierra de Tenango. Acaxochitlán está situado en la Sierra de Tenango, al sureste de Hidalgo, cercano al límite con Puebla, a unos 2.254 metros de altitud. Tradicionalmente Acaxochitlán fue habitado por comunidades otomíes, conservando lengua y costumbres. En junio del año 2023 fue reconocido como pueblo mágico. La plaza principal de Acaxochitlán está decorada con un imponente reloj monumental estilo Art Deco de 16 metros, cantera rosa barra diagonal blanca, inaugurado en el año 1932. La parroquia de la Asunción de María tiene una fachada sencilla, campanario bicolor, alberga al venerado Señor del Colateral, figura central en devoción y procesión. Acaxochitlán cuenta con casas de adobe y tejado de teja, cruces atriales indígenas y calles empedradas que evocan épocas coloniales. La Cueva del Guarache, Santa Catarina, cuenta con un sendero entre bosque y riachuelos, entrada ceremonial con ofrendas, chocolate, pan, flores, música, petrograbados y ritual ancestral. Puedes llegar a la cascada de la Azucena, Sotictla, con caminata 2 kilómetros por bosque húmedo que culmina en caída de 50 metros y pozas cristalinas perfectas para refrescarse. Las cascadas de Chimalapa y Salto de San Francisco cuentan con diversas caídas de agua, ambiente boscoso y un sendero mágico de duendes, unas 110 esculturas. Durante el carnaval hay comparsas con huehues y chicoteros, música de banda y violín. Puedes disfrutar del Día de Muertos en Acaxochitlán, con altares comunitarios y pan cruzado tradicional. Las artesanías y la cultura indígena se encuentra presente con bordados otomíes, rebozos, morrales, chales en lana y algodón. El reloj ayuda a identificar el centro del pueblo desde el año 1928,
lo reacondicionaron en Ciudad de México entre los años 1994 y 1997. La Cueva del Huarache es una de las primeras zonas habitadas, con pie prehispánico y petrograbados místicos. Sendero de Duendes cuenta con 110 esculturas hechas por artistas sudamericanos y es parte de un parque temático. Acaxochitlán es un viaje de sensaciones, naturaleza viva, historia otomí, gastronomía ancestral y magia que brota en cada ritual. Este pueblo mágico te invita a redescubrir México en su forma más pura y auténtica. Si te apasionan los destinos con alma, este lugar debería estar en tu cámara y tu corazón. Acaxochitlán, entre niebla y verdor. Resguarda en sus montes un canto de amor. Bordados de ensueño y lengua ancestral. Te envuelven en magia de forma vital. Con ríos que fluyen entre la montaña. Y niebla que abraza la antigua cabaña. Es un pueblo mágico de alma otomí. Donde el tiempo se duerme y sueña por ti. Sayula, Jalisco. Cuna del Premio Cervantes Juan Rulfo y corazón de la tradición jalisciense. Hoy viajamos a Sayula, el pueblo mágico que inspiró a Juan Rulfo, engalana tu paladar con cajeta artesanal y te sorprende con su arquitectura morisca. Un destino que combina literatura, arte barroco y naturaleza en un solo lugar. Sayula está localizado a unos 115 kilómetros al sur de Guadalajara, en la región de las Lagunas de Jalisco. Sayula fue fundado en el año 1522 como capital de la provincia de Ábalos. Recibió el distintivo de pueblo mágico el 26 de junio del año 2023. Su nombre deriva del náhuatl Xochiolmet, lugar de moscas, y pasó por variantes como Tzaulan hasta la forma actual. La plaza principal de Sayula está rodeada de 10 portales arquitectónicos de estilo morisco, árabe, francés e italiano, cada uno con historia propia. El Templo de la Inmaculada Concepción fue construido en el siglo XVIII en cantera rosa, junto al ex-convento franciscano que hoy alberga pinturas coloniales. La Casa de Cultura Juan Rulfo está en una antigua casona que integra el Museo de Arqueología, Metalistería y Galería Fotográfica. El Museo de Arte Sacro, Santuario de Guadalupe, alberga obras religiosas y los famosos cuchillos Ojeda producidos localmente. Juan Rulfo, célebre novelista, nació en Sayula, una joya clave dentro de la ruta rulfiana. El pueblo inspiró obras como El ánima de Sayula, recreado en representaciones nocturnas en sus portales. La laguna de Sayula es un humedal Ramsar que alberga aves migratorias como pelícanos y gansos en invierno, y se seca en verano, ideal para deportes extremos. Durante el carnaval en febrero se realiza el colorido entierro del mal humor, comparsas, palenque y fiesta de espuma. La fiesta de los negritos en enero y la feria de Juan Rulfo cuenta con concursos literarios que mantienen viva la identidad local. La cajeta artesanal es una tradición centenaria en casos de cobre y tarros de madera. En el año 2017 Sayula rompió récord Guinness por el dulce más grande. Cuenta con 10 portales históricos, cada uno con estilo arquitectónico distinto, algunos vinculados a personajes históricos. Sayula es esa mezcla perfecta de historia viva, naturaleza dinámica, tecnología artesanal y herencia literaria. Un pueblo mágico que te conecta directamente con el México que inspiró a Juan Rulfo. Sayula es canto de historia y sabor. Donde nace la pluma del gran escritor. Entre templos de piedra y calles de anís. La cajeta perfuma el alma feliz. Sus fiestas relucen con arte y fandango. Y el lago cercano susurra su encanto. Pueblo de Jalisco, tradición sin final. Sayula te abraza con aura inmortal. Continuamos. Puerto Baleto, Islas Marías, Nayarit. Imagínate un pueblo mágico que era una prisión insular, con murales de reos, playas vírgenes, especies endémicas y rutas aéreas secretas. Bienvenidos a Puerto Baleto, un icono de transformación y conservación en las Islas Marías. Isla María Madre, en el archipiélago de las Islas Marías, es la única isla habitada a unos 112 kilómetros de San Blas, Nayarit. Puerto Baleto fue el núcleo urbano de la colonia penal federal durante los años 1905 y 2019.
Transformado en pueblo mágico el 26 de junio de 2023 y reconocido como Reserva de la Biosfera y UNESCO. En 2024 Puerto Valeto ganó el premio de Mejor Propuesta Turística para un pueblo mágico emergente, según Viajero Desconocido. La Plaza Juárez, con kiosco central, es corazón del pueblo y punto de encuentro al atardecer. El Templo de Guadalupe es el único lugar religioso que atendió a reos por décadas. La Casa de la Monja y el Auditorio Muros de Agua José Revueltas cuenta con murales creados por internos narrando historias del penal. El Museo de Sitio cuenta con una vanguardista narración desde la llegada de Cortés hasta la era penal, incluyendo supervivencia de José Revueltas. Restos de la salinera y estructuras coloniales son vestigios de la vida forzada en la isla. Puerto Valeto forma parte de una reserva de la biosfera UNESCO desde el año 2010, hogar del loro cabeza amarilla, el mapache isleño, el conejo marsupial y más. Las aguas circundantes incluyen tibores, rayas, arrecifes de coral con más de 21 especies de tiburón. Realizar senderismo al Mirador del Cristo Rey ofrece panorámicas del océano y puerto. Playa Chapingo es la única para nadar y hacer snorkel guiado. Se puede realizar excursiones en kayak y buceo en aguas cristalinas alrededor del arrecife de coral. Hay senderos ecológicos que cruzan el bosque tropical y manglares, ideales para avistamiento de aves y naturaleza. La isla pasó de colonia penal a espacio de educación ambiental y cultura, con infraestructura basada en energía solar, agua pluvial y turismo gestionado responsablemente. Puerto Valeto hoy promueve turismo de bajo impacto, con acceso limitado y protección de flora y fauna. Solo unos 192 habitantes viven todo el año en Puerto Valeto. Puerto Valeto fue el hogar del escritor José Revueltas, quien plasmó su experiencia en los muros de agua. Puerto Valeto es el único pueblo mágico que alguna vez fue una prisión federal abierta sin rejas, con reclusos trabajando, familias presentes y vida comunitaria. Puerto Valeto es un destino que rompe esquemas, una isla que fue cárcel hoy es santuario ecológico, museo vivo y paraíso escondido. Si buscas historias que sacuden, naturaleza pura y experiencias inigualables, este pueblo mágico es parada obligada. Puerto Valeto, entre el cielo y el mar. En Islas Marías empieza a brillar. De prisión legendaria a faro de paz. Su historia renace y nunca se va. Con aves marinas y azul horizonte. Esconde secretos tras cada monte. Un Edén Nayarita de luz y memoria. Que hoy escribe un nuevo capítulo en su historia. Huejotzingo, Puebla. A solo 30 minutos de Puebla se oculta un pueblo mágico con un convento plateresco del siglo XVI, una de las sidras más deliciosas del país y un carnaval teatral con más de 800 años de historia. Bienvenidos a Huejotzingo. Huejotzingo fue fundado alrededor del año 1529, es de los primeros centros evangelizadores en la Nueva España, aliado clave de Cortés y ubicado a 29 kilómetros de Puebla capital. Huejotzingo recibió la denominación de Pueblo Mágico el 26 de junio de 2023 junto con Teciutlán. El exconvento de San Miguel Arcángel es un plateresco del siglo XVI, con 14.400 metros cuadrados de atrio y capillas posas únicas, alberga el Museo de Evangelización. Frescos y retablo de Simón Pereins. El Templo de San Diego es una mezcla barroca y churrigueresca, con la leyenda del niño salvado del pozo. La plaza central de Huejotzingo y corredor turístico es ideal para paseos y compras de sidra, conservas y dulces. Durante el Carnaval de Huejotzingo con más de 800 años de tradición, la recreación de la batalla del 5 de mayo, el rapto de la novia por el bandido Agustín Lorenzo y el ritual indígena católico. Participan unas 20.000 personas. Durante Semana Santa hay impresionantes altares monumentales en el corredor del Zócalo. Reúne más de 800 años de tradición y combina culturas prehispánica, colonial y republicana. El convento forma parte de la UNESCO como ruta de los conventos en la ladera del Popocatépetl. El carnaval recrea el rapto de Agustín Lorenzo, el bandido sube escaleras y dispara, una obra de teatro en vivo. Huejotzingo es una experiencia vibrante de historia, arte, tradición y sabores.
Desde conventos del siglo XVI hasta un carnaval épico y sidras deliciosas, este pueblo mágico promete historias que conmueven y asombran. Si buscas un lugar con corazón cultural, este destino tiene todo. Huejotzingo al pie del volcán se levanta. Con su ex convento que al alma encanta. Cuna del primer carnaval de esta nación. Donde danza la historia con el corazón. Sus frutos fermentan en vinos de flor. Y el aire se adorna con místico olor. Puebla lo guarda con celo y pasión. Huejotzingo es magia, fiesta y tradición. Pinal de Amoles, Querétaro. Pinal de Amoles es bosques, cascadas y niebla en la joya serrana de la Sierra Gorda. Pinal de Amoles está ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, colindando con Hidalgo y San Luis Potosí, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar. Fundado en el año de 1606 como Real de San José, evolucionó por varios nombres hasta el año 1894, cuando adoptó el de Pinal de Amoles. Pinal de Amoles fue nombrado Pueblo Mágico el 26 de junio de 2023, impulsando un crecimiento turístico. Pinal de Amoles tiene calles empedradas y casonas coloniales, con la iglesia de San José como símbolo local. El exconvento de Bucareli del año 1797 ahora ofrece camping, tirolesa y senderos, además de un fuerte valor histórico. La cascada El Chuveje tiene una caída de 35 metros, rodeada de bosque húmedo y pozas turquesa. El Cañón del Infiernillo y el Puente de Dios son ideales para rapel y senderismo en el río Escanela. El Mirador Cuatro Palos y la Puerta del Cielo ofrecen amaneceres sobre un mar de niebla impresionante. En la Sierra Gorda se impulsa la Ruta del Sabor, con degustación de gastronomía local. En invierno se forma un impresionante mar de niebla sobre el pueblo. La Sierra Gorda es reserva de la biosfera, reconocida por la UNESCO por su biodiversidad. Pinal de Amoles es la mezcla perfecta de aventura, cultura y paisajes impactantes, desde cascadas majestuosas y miradores místicos hasta tradiciones vivas y gastronomía de altura. Este pueblo mágico te invita a disfrutar de paisajes espectaculares y emocionalmente auténtico. Pinal de Amoles, de niebla vestido. Sus montes susurran un canto escondido. Entre cañones y cielo sin fin. Florece la sierra en su verde jardín. Puentes colgantes, senderos sin prisa. Y un aire que brota con alma mestiza. Querétaro guarda este Edén sin igual. Donde el tiempo respira en forma natural. Continuamos. Tierra Nueva, San Luis Potosí. Tierra Nueva es la cuna del sombrero de palma y la alhaja roja, entre montañas y tradiciones. Tierra Nueva fue fundada en el año 1712 como San Nicolás de Tierra Nueva Río de Jofré por familias otomíes y adquiere categoría municipal en el año 1827. Tierra Nueva está situada a unos 75 kilómetros al sur de la capital, a 1700 metros sobre el nivel del mar, entre sierras y cañadas. Tierra Nueva fue nombrada Pueblo Mágico en el año 2023, destacando su riqueza cultural, artesanal y natural. La Plaza de Armas cuenta con calles empedradas de laja roja y colorido kiosco frente a la parroquia de San Nicolás Tolentino del siglo XVIII, muestra de estilo neoclásico con detalles mudéjares. La hacienda de San Isidro Labrador es de vestigio virreinal convertido en atractivo histórico que traslada al visitante al siglo XVIII. El Cerro de León cuenta con un mirador que regala panorámicas espectaculares y leyendas locales. La cascada El Salto tiene una caída de agua rodeada de vegetación, perfecta para picnic y fotografía. La presa La Muñeca alberga deportes acuáticos y pesca deportiva. La presa revela la torre sumergida de la Capilla de Vigas, visible solo cuando baja su nivel, llamada la ciudad bajo el agua. Tierra Nueva es reconocida como la cuna del sombrero de palma, con talleres como Palmoro Hats desde el año 1939. La Feria Regional del 1 al 10 de septiembre en honor a San Nicolás cuenta con cabalgata, charreadas, jaripeo, teatro, música y feria artesanal. La Fiesta de la Santa Cruz los días 2 y 3 de mayo, cuenta con rituales tradicionales y gastronomía local. Tierra Nueva es pionero del turismo sustentable en la región, combina aventura con conservación natural. Tierra Nueva es un destino que fascina, mezcla de aventura en las alturas, historia visible, artesanías con alma y tradiciones vivas. Tierra Nueva, joya en San Luis Potosí. Donde el verde abraza y canta el colibrí. Sus ríos y praderas de calma y color.
resguardan tradiciones y puro fervor. Con fiestas que brillan en noche estrellada. Y manos que tejen la historia anclada. Un pueblo escondido de magia y verdad. Que en cada rincón late identidad. San Carlos, Sonora. San Carlos, también llamado San Carlos Nuevo Guaymas, es la cuarta localidad más poblada del municipio de Guaymas, con alrededor de 2.500 habitantes. La Plaza Fundadores y la iglesia de San Carlos Borromeo reflejan un estilo neoclásico elegante. La arquitectura local de San Carlos combina estructuras minimalistas modernas con casas de colores ocre y terrazas frente al mar. El Cerro Tetacawi es un icono local, famoso por su silueta de tetas de cabra o cerro partido, Tacale en Yaqui. Cuenta con senderos moderados que ofrecen vistas panorámicas del mar y el pueblo. Reconocido por National Geographic como una de las 10 mejores vistas oceánicas del mundo. Desde aquí se aprecian playas, islas, cañones y ballenas en temporada. Estero El Soldado es un área protegida con manglares y hábitat para más de 100 especies de aves. Ideal para kayak, pádel y observación de aves. El Cañón del Nacapule, Creciente del Diablo es una reserva natural con altura de cañón de hasta 300 metros, con tirolesas y puentes colgantes. Las playas Los Algodones, San Francisco, Piedras Pintas tienen arenas blancas y aguas cristalinas. Isla San Pedro Nolasco es un santuario de lobos marinos y aves, con tours de snorkel, buceo y yates. Destaca el barco hundido Santos Pecero, 106, primer arrecife artificial del estado. Patrimonio Yaqui y Seri, el Tetacawi fue lugar sagrado ancestral, y artesanas crean muñecas de algas y máscaras de pascola. En San Carlos puedes disfrutar de la vida nocturna junto al mar con micheladas, cerveza local y música en vivo. San Carlos fue escenario de películas como La Máscara del Zorro y series como Fuego Ardiente. Artefactos prehispánicos y conchales hallados en Estero El Soldado evidencian ocupación ancestral. San Carlos es un destino lleno de vida, desde cimas milenarias y cañones dramáticos hasta playas de arena blanca y culturas nativas vivas. Perfecto para disfrutar de la aventura, la historia y la naturaleza. San Carlos, en Sonora, donde el mar abraza. Y el sol dorado pinta cada plaza. Sus playas de calma y aguas de cristal guardan historias de un puerto sin igual. Los riscos se elevan, vigías de sal. Y el viento susurra leyendas al mar. Un pueblo mágico de luz y canción, que invita a soñar con el corazón. Ixtenco, Tlaxcala. Ixtenco es el último bastión de la cultura otomí y la magia del maíz. Ixtenco fue fundado en el año 1532 bajo el nombre de San Juan Bautista de Ixtenco. Ixtenco se encuentra en las faldas del volcán La Malinche, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, dentro del altiplano tlaxcalteca. Ixtenco es considerado el último reducto vivo de la cultura otomí en la región, con presencia de su variante lingüística y costumbres ancestrales. La parroquia de San Juan Bautista del siglo XVI es una joya local construida en piedra, su torre y campana son las más imponentes de Tlaxcala. La capilla de Guadalupe y la fuente colonial en la plaza reflejan el sincretismo religioso y la importancia del espacio comunitario. Las exhaciendas históricas de San Antonio, San José, San Santiago y San Cristóbal son protagonistas de leyendas sobre tesoros y convertidas en sitios de exploración. El Cerro Salapasco o el Señor de los 10 Cráteres es un cerro volcánico con mahares, senderos para ciclismo o camping y reforestación de coníferas. Desde Salapasco se divisan la Malinche, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba y volcanes que marcan el horizonte. Durante la fiesta de San Juan Bautista, fiesta del maíz los días 23 y 24 de junio, se decoran calles con alfombras de acerrín y maíz, hay procesión nocturna. Mujeres ataviadas con trajes otomíes y collares tricolores. Incluye feria de maíz criollo, matuma, danza, música, juegos pirotécnicos y exhibición de variedades autóctonas. El carnaval cuenta con banda de viento y huehues y danzas tradicionales como batallas y embajadas. En Ixtenco se cultivan más de 35 variedades de maíz criollo, algunas en peligro como maíz ajo. El Museo Comunitario exhibe arte ancestral, piezas prehispánicas y artesanías de semillas. Salapasco conserva las 10 calderas volcánicas con coníferas reforestadas y cultivos de maíz en terrazas.
Ixtenco es uno de los pocos lugares donde aún se habla el otomí en Tlaxcala, reforzando su valor cultural. Ixtenco representa una experiencia cultural y visual única, tradición otomí, recetas de maíz ancestral, artesanía viva, volcanes y rituales milenarios. Ixtenco, Tlaxcala, entre montes y sol. Donde el tiempo se viste con traje de arrebol. Pueblo otomí de tradiciones y maíz. Que en sus calles guarda historia y matiz. Sus fiestas resuenan con danzas ancestrales. Y el aroma del mole en aromas rituales. Un rincón mágico de tierra y fervor. Que en cada mirada despierta amor. Córdoba, Veracruz. Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros, café, historia colonial y naturaleza exuberante. Córdoba está situada en la región central de Veracruz, entre las colinas de Matlaquiahuitl y Tepistepec. Fundada en el año 1618, Córdoba creció por su posición estratégica en el corredor México-Veracruz. En el año 1821 aquí se firmaron los Tratados de Córdoba, que ratificaron la independencia de México. La Catedral de la Inmaculada Concepción del siglo XVII es un ejemplo destacado de neoclásico y barroco, con campanas de cobre y hierro traídas de Ciudad de México. En los barrios San Sebastián y Pitayita se aprecia la mezcla colonial y moderna, incluyendo rascacielos recientes como la Torre Telmex. Los paseos ecológicos de Alameda Murillo Vidal, el Parque Paso Coyol y el Paseo del Río San Antonio son ideales para caminar, correr y la observación de aves. Desde Córdoba se pueden realizar excursiones cercanas a las ruinas arqueológicas de Tospan, ex haciendas, pozas naturales, vuelos en parapente desde el Fortín y la Ruta del Café. Córdoba es un destino clave para el café de altura, galardonado en concursos nacionales. El Museo del Café y los tours a las fincas ofrecen recorridos multisensoriales por el proceso del grano local. Los Tratados de Córdoba son una conmemoración histórica anual que revive el acto de independencia. Eventos culturales como el Festival de Danza, el Festival Emilio Carballido y el Festival de Te aportan vitalidad local. Córdoba fue capital provisional de Veracruz entre los años 1916 y 1920 durante la Revolución. El Teatro Pedro Díaz está inspirado en la zarzuela y fue inaugurado en el año 1895, un ícono porfiriano. Las campanas de la catedral son un símbolo histórico, traídas desde la Ciudad de México. Córdoba es un destino que reúne historia colonial, patrimonio arquitectónico impactante, café de altura y naturaleza exuberante. Córdoba, Veracruz, entre huertos y flores. Cuenta historias viejas de amores y colores. Sus calles de cantera y plazas vibrantes. Cantan leyendas de tiempos fascinantes. El café perfuma su aire sin prisa. Y la brisa del río acaricia la misa. Un pueblo mágico de historia y sol. Que en cada rincón guarda un farol. Tecach, Yucatán. Tecach es una ciudad colonial rodeada de selva, cuevas milenarias y ruinas mayas. Tecach, Yucatán, entre selva y misterio. Guarda ruinas que hablan de un mundo etéreo. Sus calles de adobe y arcos coloniales resguardan secretos y cuentos ancestrales. El canto del jaguar y el aroma floral se funden en fiestas de sabor sin igual. Un pueblo mágico de tierra y tradición que despierta en el alma profunda emoción. Su nombre proviene del maya Caaxtí, lugar del bosque, y es la cabecera municipal ubicada al sur de Yucatán, a aproximadamente 115 kilómetros de Mérida. Con más de 400 años, su ex convento y parroquia de San Juan Bautista del siglo XVII es un tesoro arquitectónico y la segunda iglesia más grande del estado. Desde el año 2023, Tecach ocupa un lugar en la ruta de los pueblos mágicos, sumándose a Espita y Motul en elevar el sur de Yucatán. La parroquia de San Juan Bautista y ermita de San Diego de Alcalá son edificaciones coloniales emblemáticas con leyendas de aparición en lo alto del cerro. La Casa de los Tres Pisos es un ejemplo de residencia señorial que fue escenario del conflicto durante la Guerra de Castas y aún conserva marcas de machete en sus puertas. Varias capillas coloniales como San Francisco y Padre Eterno complementan el paisaje urbano. Las grutas chocantes son cuevas espectaculares con estalagmitas y estalactitas. Aquí se ofrecen recorridos guiados, incluso con rapel en su interior. El Cerro de la Ermita y los miradores ofrecen panorámicas sobre la selva Puc.
La zona arqueológica de Chacmultún Cerro de Piedra Roja, estilo PUC, contienen estructuras que datan del preclásico y murales originales. Varios vestigios cercanos, Chunkunab, Itzitz, Cotpe y otros sitios arqueológicos están sujetos al cuidado arqueológico. Tecach fue en el siglo XIX capital del sur de Yucatán. La ermita de San Diego está conservada en lo alto del cerro con una misteriosa historia de aparición. La casa de los 3 pisos conserva huellas físicas de la batalla de castas. Tecach forma parte de la reserva PUC, donde inicia el inframundo maya compuesto por una red de cavernas sagradas. Tecach es un destino que combina lo mejor de Yucatán, arquitectura histórica, música y gastronomía vivas, cuevas místicas y vestigios mayas. Tecach, Yucatán, entre selva y misterio. Guarda ruinas que hablan de un mundo etéreo. Sus calles de adobe y arcos coloniales resguardan secretos y cuentos ancestrales. El canto del jaguar y el aroma floral se funden en fiestas de sabor sin igual. Un pueblo mágico de tierra y tradición que despierta en el alma profunda emoción. Aquí concluye nuestro recorrido por estos maravillosos pueblos mágicos nuevos de México, lugares que nos regalan historia viva, tradiciones ancestrales y paisajes que parecen sacados de un sueño. Si quieres seguir explorando la riqueza cultural y natural que México ofrece, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. México tiene 1000 historias por contar, y juntos las iremos descubriendo. Así cerramos el libro de este lugar, donde el alma mexicana vuelve a brillar. Entre leyendas y sueños, tradición sin final. Un pueblo mágico eterno, especial. Guarda en tu memoria su esencia y color. Y vuelve siempre a él con todo tu amor. Porque en México hay magia sin fin. Y en cada pueblo, un nuevo comienzo por vivir. Nos vemos en el próximo destino.